Perfecto, gracias, Catherine. ¿Ya? Tal como les conté, lo que vamos a ver ahora se encuentra circunscrito en la asignatura de terapia ocupacional en adultos, ¿ya? Que es una asignatura nueva, ya que se dicta por primera vez, que corresponde a la malla actualizada o innovada, ¿ya? Y es una asignatura en la cual participamos varios docentes, ¿ya? Y dentro de estos docentes que participan, Rodrigo me invitó a presentar esta clase y creo que como dos más, ya que tienen relación con algunos temas específicos y puntuales, ¿ya? Y en ese sentido es donde hoy día voy a tocar particularmente el contenido que tiene relación con control motor y aprendizaje motor, ¿ya? El semestre pasado, cuando vimos terapia ocupacional en neurología, ¿se acuerdan? ¿Sí? Dentro de esa asignatura algo alcanzamos a ver sobre aprendizaje motor y control motor, que fue bien general, ¿ya? Y todos dieron terapia ocupacional en neurología, ¿cierto? ¿Me pueden responder con un like, por favor? Perfecto, uno, dos. Perfecto. ¿Ya? Bien, entonces bajo esa premisa doy por entendido que ustedes ya manejan algunas cosas de neurología, ya que es importante para poder comprender y entender lo que es un trastorno motor, ¿ya? Y lo que es lo que significa el aprendizaje motor, particularmente llevado a un proceso de rehabilitación, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna idea, alguna concepción de lo que es realmente el control motor? No, le preguntaré a algunas personas. Tamara Sepúlveda está por ahí. Tamara, ¿sí? ¿Quién me habló? Disculpe, es que me paré a cerrar la ventana y... No Ya, sé, perfecto. Sí, preguntaba si usted tiene alguna noción o idea sobre lo que podría ser control motor. yo me imagino que es como el control sobre mis movimientos. Ya, perfecto. Ya. Usted dio Pero neurología el semestre pasado, ¿cierto? sí, Ya, perfecto. Ya. ¿Y cómo usted podría definir, por ejemplo, aprendizaje motor? eh, pucha, es que sí, se me ocurre, pero no sé si estará bien, la verdad. Ya, no importa, adelante, todo. Ujú. Un aprendizaje motor, por ejemplo, sería como andar en bicicleta. Correcto, perfecto, un buen ejemplo, ¿ya? Es un buen recurso, miren, cuando ustedes hayan conceptos que les cueste mucho definir, ¿ya? Una buena estrategia es lo que hizo su compañera Tamara, que es dar un ejemplo, ¿ya? Y de esa manera se van a poder acercar un poco más a la definición, ¿de acuerdo? Entonces, en neurología particularmente, o en ciencias que son a veces un poco más abstractas, ¿ya? Es una buena estrategia dar un ejemplo ya cuando uno se le pide definir, ¿ya? Entonces a través del ejemplo uno puede extraer después, hacer como un camino inverso para poder llegar a, a la definición más precisa que cada uno pueda elaborar, ¿ya? Tal como dije hoy día, lo que voy a presentar tiene que ver con control motor y aprendizaje motor, ¿ya? Y la verdad es que tengo que ser sincero, no es un tema que sea tan es un tema que tiene su complejidad, ¿ya? Y cuando Rodrigo hace un par de semanas me planteó dictar esta clase sobre control motor y aprendizaje motor, le di vuelta varios días específicamente para poder determinar y ver qué es lo que le iba a presentar en la clase de hoy, ¿ya? Porque control motor es un tema amplio, complejo, ¿ya? Y que dentro de lo que yo quiero lograr para esta clase es que ustedes puedan entender algunas nociones básicas de control motor, pero que a la vez esas nociones básicas de control motor les sea de utilidad para la práctica clínica, ya que es muchas veces donde se produce un poco el quiebre ya entre entender control motor conceptualmente, ¿cierto? Y poder llevarlo a la actividad práctica, es decir, cómo yo con los conceptos que ya tengo, ¿cierto? De control motor, ya, y con lo que yo sé de control motor,
puedo hacer una intervención en pacientes con trastornos neurológicos, ¿cierto? Que sea mucho más pertinente, mucho más efectiva, ya que generemos más resultados, ¿ya? Y eso tiene que ver con, en gran medida, con control motor, ¿ya? Ahora, en general, antes de hablar de control motor, es relevante hacer algunos alcances, ¿ya? Control motor es un constructo que abarca muchas teorías, ¿ya? Que explican cómo se genera el movimiento, ¿ya? Y cómo se pueden tratar los trastornos del movimiento, ¿ya? ¿De acuerdo? Y dentro de estas teorías, ¿cierto? Hay estrategias para o modelos o enfoques para la rehabilitación de personas con trastornos neurológicos que pueden ser BOVAT, CAVAT, BOITA, ya que en el fondo son enfoques para el abordaje de personas con trastornos del movimiento, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos el control motor como teoría, ¿cierto? Y por otro lado tenemos la estrategia, ¿cierto? O las miradas que tenemos para abordar y tratar a las personas con trastornos motores, ¿cierto? Que se toman de esta teoría para plantear sus postulados. Dentro de esos tenemos neurodesarrollo mediante BOVAT, ¿cierto? CAVAT, Perfetti, ROD, BOITA, ¿ya? Que son como técnicas o enfoques tradicionales para abordar personas con trastornos motores, ¿de acuerdo? Ahora, particularmente, ¿por qué hice relación a la asignatura de terapia ocupacional en neurología? Porque quiero que ustedes entiendan que cuando hablamos de trastornos motores, cuando hablamos de trastornos neuromotores, ¿cierto? Hacemos referencia a patologías, ¿cierto? A enfermedades que tienen un origen en el sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que ustedes escuchen control motor, cada vez que ustedes escuchen BOVAT, CAVAT, Perfetti, ROD, ¿ya? Asócienlo como herramientas de abordaje para personas con trastornos motores, ¿de acuerdo? De origen neurológico, ¿ok? ¿Se entendió, cierto? Sí, profe. Perfecto. Le voy a preguntar a Araceli, ¿está por ahí? Sí, profe, aquí estoy. Perfecto. ¿Entendió lo que acabo de contar? La relación entre control motor y lo demás, ¿sí? Sí, lo estoy escribiendo. Ya, perfecto. Eso es importante, o sea, quiero que lo entiendan ahora porque después se van agregando más cosas, ¿cierto? Y lo primero es poder entender esta base general para poder ir construyendo posteriormente hacia arriba, ¿ya? Y lo que voy a hacer ahora es compartir una presentación que tiene que ver con, primero, está estructurada de esta manera. Dentro de la presentación, algunas definiciones generales de control motor, ¿ya? Posteriormente voy a hablar sobre la neurofisiología súper general de control motor, ¿ya? Posteriormente voy a hablar sobre algunas teorías que explican cómo se produce el control motor, ¿ya? Y finalmente voy a hablar de la implicancia clínica del control motor y el aprendizaje motor para la rehabilitación, ¿de acuerdo? Cuando ustedes vean ya bueno, el próximo semestre, ¿cierto? Vean personas con Parkinson, ya vean personas con accidente vascular encefálico, ¿cierto? Van a ser abordadas desde un enfoque del control motor, ¿de acuerdo? ¿A alguien se le ocurre alguna otra enfermedades que tengan un origen en el sistema nervioso central? Yo nombré Parkinson, accidente vascular encefálico, pero hay muchísimas más. ¿Cuáles más podrían ser? Las pueden escribir en el chat y yo las voy a leer, a ver. Profe, ¿podría ser el daño cerebral adquirido, no? Perfecto, podría ser el daño cerebral adquirido, correcto. Como un TEC, por ejemplo. ¿Cuál más?
Profe, ¿podría ser la epilepsia? ¿No? La epilepsia, sí, la epilepsia, correcto. Ya podría ser una epilepsia, ya si tiene trastornos motores. ¿Cuál otra? Esclerosis lateral amiotrófica. La esclerosis Mm. lateral amiotrófica, perfecto. Ya Fernando Uribe también dijo lo mismo, la esclerosis múltiple, ya también podría ser abordada desde control motor, ya, perfecto. Entonces, todas aquellas patologías que ustedes me refirieron, más las que yo les planteé, ¿cierto? Se abordan desde una mirada del control motor, ¿ya? Control motor es un conjunto de teorías que explican cómo se genera el movimiento humano. Si yo muevo mi mano para explicarle, si yo muevo la boca para explicarle, ¿cierto? Para hablar, si yo cierro los ojos para poder pestañear, si yo toco la pantalla para compartir imagen, ¿ya? Eso es un movimiento que responde a los mecanismos neurológicos que me permiten poder controlar el movimiento. Y Tamara Sepúlveda me pregunta, profe, ¿las afasias son problemas de control motor? Sí, las afasias son problemas de control motor, ¿ya? Pero particularmente las afasias que tienen que ver con el área motora, ¿ya? El área motora del lenguaje es un problema de control motor, ¿ya? El área ideatoria tiene más bien que ver con otro tipo de problemas, o incluso la fase de conducción, pero la que mayormente se podría asociar a un trastorno del control motor podría ser la fascia motora, ¿ya? Gracias, buena pregunta, gracias, ¿ya? Entonces, todas aquellas personas que tengan patología de origen neurológico, ¿cierto? ¿Ya? Y que cursen, por ejemplo, con dificultad para mover un brazo, para mover una pierna, para poder hablar, para poder caminar, para poder tomar la cuchara, son abordables desde el enfoque con una mirada del control motor, ¿ya? Y dentro de esas herramientas que tenemos para la rehabilitación, tenemos lo que yo le dije, BOVAT, ya que algo le hablé yo de BOVAT a quienes toman TO en infarto juvenil, ¿ya? CABAT, ROT, Perfetti y VOITA, que es menos conocido, ¿ya? Y eso es lo que voy a compartir con ustedes, pues ya cosas generales de control motor, ¿ya? No quiero que no van a ser expertos en control motor, ¿ya? Para ser experto en control motor hay que estudiar, después volver a estudiar y volver a estudiar, ¿ya? Y entenderlo, ¿ya? Y llevarlo a la práctica. Entonces, primero, quiero que entiendan conceptos generales de control motor y lo poco que veamos hoy día lo relacionen con cosas clínicas, ¿ok? Y voy a permitirme compartir pantalla, dejaré de compartir mi imagen. Compartir pantalla, perfecto. Comenzar transmisión, 3, 2, 1. Y comenzó. ¿Me pueden avisar, por favor, cuando ya puedan ver la presentación? Sí se ve, profe. Muchas gracias. Voy a comenzar, tal como dije, voy a hablar sobre control y aprendizaje motor, que son dos conceptos que están muy estrechamente relacionados, ¿ya? Y que son importantes para quienes nos dedicamos a la rehabilitación y más particularmente a la neurorehabilitación, ¿ya? Cuando hablemos de control motor, no tan solo pensemos en patologías que van a estar asociadas a personas adultas, sino que además, por ejemplo, niños con parálisis cerebral, niños secuelados de meningitis, niños secuelados de epilepsia, niños con prematurez, niños con secundario ASTEC, niños con infecciones cerebrales que tengan trastornos motores, niños con retraso del desarrollo psicomotor también, ¿ya? Entonces, todos esos niños son posibles de abordar desde esta mirada, ¿ya? Y entender que la especie humana, ¿cierto?, es producto de acuerdo a lo que plantea la taxonomía de Linneo, ¿cierto?, un proceso, bueno, el proceso, la escala evolutiva de Darwin y además asociada a la clasificación taxonómica que hizo Linneo, ¿cierto? ¿Ya? Entender que la especie humana tiene un origen, ¿cierto?,
evolutivo que se asocia mucho a especies anteriores, ¿cierto? Que son mamíferos, reptiles, anfibios, aves, ¿ya? Y hasta a animales como más primitivos, ¿ya? O a especies más primitivas, ¿ya? Y de cierta manera el desarrollo, lo que fue marcando mucha diferencia en esto, ¿cierto? De la evolución, ¿ya? Para que finalmente seamos lo que somos hoy, tiene que ver con el desarrollo del sistema nervioso central que permitió ciertas especializaciones en determinadas zonas. Y esas especializaciones ya, y ese nivel de conexión neuronal ha sido el que en gran parte ha contribuido ya a la gran variabilidad de movimientos que tenemos, ¿cierto? Tanto automáticos como voluntarios, el hecho de caminar en dos pies, el hecho de trasladar cosas para ir al supermercado, el hecho de poder manejar en auto, andar en bicicleta, andar en una patineta, saltar la cuerda, a jugar a la pelota, correr, saltar, bailar, ya. Todo eso, de cierta manera, es posible porque el sistema nervioso central tiene zonas altamente especializadas para poder guiar y desarrollar y controlar ciertas funciones, ¿ya? El control motor, ¿cierto? Que es una transmisión sistemática de impulsos nerviosos desde la corteza, ¿cierto? A unidades motoras, ¿cierto? Que de cierta manera produce contracciones musculares. Y entonces, lo que yo les contaba, si yo estiro mi brazo para apretar el botón compartir, lo que mi cerebro le dice a mi brazo es relaja el bíceps para que se estire, ¿cierto? Y contrae el tríceps para que el brazo se pueda estirar. Después recojo mi brazo y mi cerebro inconscientemente le da la orden a mi brazo para que el bíceps se acorte, ¿cierto? Haga la flexión y el tríceps se relaje. De esa manera, en términos generales, se genera el movimiento, ¿ya? Porque el cerebro genera una orden que se le entrega al brazo, a la mano, para que haga un movimiento determinado, ¿ya? Ahora, dentro de los modelos que se plantean más tradicionales de cómo se genera el movimiento, ¿cierto? Sin duda que se reconoce que hay una estrecha relación entre lo que es la persona, ¿cierto? La actividad y el ambiente donde se encuentra la persona, ¿ya? Entonces, la persona con todas sus características físicas, todo lo neurológico, lo biomecánico, lo muscular, la actividad, es decir, lo que quiere hacer la persona, lo que necesita hacer la persona y los contextos medioambientales que pueden, como ustedes saben, pueden facilitar, ¿ya? O pueden restringir la participación de las personas en determinadas tareas u actividades. ¿De acuerdo? Entonces, desde un punto de vista neurológico ya no voy a entrar en grandes detalles, ¿cierto? Pero se plantean muchos mecanismos ya neurofisiológicos que explican cómo el cerebro es capaz de generar el movimiento, ¿ya? ¿Sí? En este sentido, hay múltiples modelos, ¿cierto? Que se han planteado, ¿ya? Es probable que quienes después quieran profundizar o detallar un poco más en esto, encuentren otro modelo, ¿cierto? O puedan leer a otros autores que este modelo lo modifique o plantee algo diferente, ¿ya? Pero este es un modelo que a mí particularmente me genera mucho más sentido, ¿ya? Porque nace de una idea de moverse, ¿ya? Todos tenemos un movimiento voluntario que uno no se da cuenta, pero que de cierta manera es intencionado, ¿ya? Uno hace un movimiento porque quiere algo, ¿cierto? Si uno anda en bicicleta, mueve un pie, ¿cierto? Una pierna para que la bicicleta avance porque uno se quiere desplazar. ¿De acuerdo? Si uno toma el lápiz para, como su compañera dijo, estaba escribiendo lo que yo estaba relatando, si ella toma el lápiz para escribir es porque quiere tener en una hoja papel, ¿cierto? Lo que yo he estado hablando, ¿ya? Y eso tiene que ver con una idea, con una intención, ¿ya? Y esa intención, esa idea, esa intención propositiva se origina en zonas corticales que son más bien frontales, ¿cierto? Desde donde se envía una orden, por ejemplo, a los ganglios basales, ¿cierto? Al cerebelo externo para que ideen el acto motor que significa poder escribir. ¿Ya? Ahora, eso vuelve nuevamente a la corteza premotora y motora y desde ahí baja al tronco cerebral donde nuevamente pasa por una especie de filtro que vuelve a corregir y finalmente llega la orden al músculo para que se mueva, ¿ya?
de cierta manera los ganglios basales, ¿cierto? El cerebelo, los ganglios basales, ¿sí? Y el tronco cerebral actúa un poco como un peaje, ¿ya? Entonces, deja pasar alguno, deja pasar alguno, deja pasar alguno, ¿ya? Y a otro lo deja esperando, lo deja esperar, a la espera de que se mejore esa orden para que finalmente pueda pasar, ¿ya? Entonces, es un filtro ahí, y eso permite poder hacer movimientos propositivos con mucho mejor desarrollo, ¿ya? Mucho más preciso, mucho más prolijo, ¿ya? Ahora, si uno lo lleva a estructura morfofuncional, debiera de ser más o menos esto, ¿ya? Un cerebro que coordina los movimientos, que se desplaza a través de los nervios, la médula espinal, ¿cierto? O de los ganglios, de los nervios craneales, ¿cierto? Para hacer actos motores voluntarios o automáticos, ¿cierto? Y que genera mediante los mecanismos de sinergia, flexión de músculo agonista y extensión de músculo antagonista, ¿ya? O flexión de músculo agonista y extensión antagonista para permitir la flexión o extensión respectivamente, ¿ya? Entonces, eso se llama inervación recíproca, ¿ya? Y que además, tal como refleja la imagen, está muy influenciado por mecanismos de feedback, ¿ya? Porque el nivel de extensión o el grado de contracción que tiene un músculo es recibido por el sistema nervioso central a nivel cerebral para corregir y regular cuántas fuerzas le tiene que seguir aplicando, ¿ya? Y aquí les voy a poner un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno va al supermercado y carga una bolsa, no sé, donde dice leche, yogur, algo de manzana, y a uno se le cae. Cuando tomo la bolsa del supermercado, se me cae de las manos, ¿ya? Y después lo que uno hace inconscientemente, toma la bolsa y la aprieta y la sostiene mucho más fuerte, ¿ya? Y eso es porque, cuando puede, ¿cierto? Y eso es en parte porque el cerebro se ha dado cuenta que necesita ejercer más fuerza que la vez anterior para que la bolsa no se caiga, ¿ya? Y eso es un poco los mecanismos que van regulando los niveles de contracción y de co-contracción muscular. Ahora, tal como les conté, el control motor y las lesiones del sistema nervioso central ya están estrechamente relacionadas, ya porque desde el control motor es posible abordar las patologías que tienen un origen en el sistema nervioso central, ¿ya? Y como ustedes entienden, el sistema nervioso central gobierna muchos otros sistemas, como el músculo esquelético, el muscular, que nos permite movernos, ¿ya? Y, por ejemplo, en el caso de Parkinson, que ustedes ya vieron, cuando hay lesiones en la sustancia negra, se va a manifestar, no en la sustancia negra propiamente tal, se va a manifestar, o donde uno va a poder ver los síntomas, va a ser en el cuerpo en general, con el temblor, con la rigidez, con la postura de flexión, ¿ya? Con la bradicinesia, ¿ya? Entonces, todo esto es posible de abordar desde un enfoque del control motor, que uno lo puede ver desde lo más pequeño, desde lo celular, ¿cierto? Lo puede ver desde lo morfofuncional, lo puede ver hasta de las manifestaciones clínicas o de lo farmacológico, ¿ya? Entonces, todo esto es control motor aplicado a lesiones del sistema nervioso central. Y eso es lo que hoy día se lleva a la práctica a través de técnicas de rehabilitación de patologías neurológicas, ¿ya? Tal como les dije, parálisis cerebral, apraxia, distrofia muscular, espina bífida, ¿ya? Accidente cerebrovascular, lesión del sistema nervioso central y trastornos cerebelosos pueden ser abordadas desde un enfoque del control motor. Ahora, entrando un poco más en detalle, ¿cierto? El control motor controla los movimientos voluntarios, ¿cierto? De abrir la mano, de manejar el auto, de tomar un té y llevármelo a la boca con una taza, de revolver la cuchara, todo, ¿ya? Todo acto motor voluntario, ¿ya? Es gobernado y ejecutado por los mecanismos de control motor que operan desde el sistema nervioso central hasta en los músculos efectores, ¿de acuerdo? Y, sin embargo, esto es una parte del control motor, también se incluye el control motor que tiene que ver con el control de la postura y el equilibrio, ¿ya? Quienes estén sentados, ¿cierto? Tienen que tratar, por ejemplo, de mantener el equilibrio sin caerse hacia el lado, ¿ya?
quienes estén sentados, ¿cierto? También van a velar por tener una postura correcta, ¿ya? Entonces, hay reacciones que son postulares y reacciones de equilibrio y enderezamiento, que son parte de los mecanismos de control postural que están gobernados por los procesos de control motor, ¿ya? Y además hay un control motor, bueno, como les estaba contando, que es estático, ¿ya? Si yo me quedo quieto, ¿cierto? Con este típico juego que antes se le llamaba congelado, entonces queda congelado, ¿ya? Eso es control motor en un acto estático, ya mantener la postura y equilibrio en un lugar determinado, ¿ya? Ahora, si a mí me dicen descongelado, yo me muevo, ¿cierto? Camino, corro, salto, eso es control motor aplicado al movimiento, ¿ya? Que también es parte de lo que se lleva un poco a la rehabilitación. Aquí voy a hacer un alto. Perfecto. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se ha entendido lo que estoy contando? Sí, profe, tiene sentido igual con lo del semestre pasado, así que súper. Ya, perfecto, perfecto. Eso es importante. Me interesa particularmente que ustedes lo entiendan ya, entonces cuando lean un paper, ya, lo van a poder ir asociando mejor, ¿ya? Entonces voy a continuar con la presentación. Voy a compartir pantalla. Comenzar transmisión. Entonces íbamos aquí, acelerar, aquí, ¿ya? Ahora, en general, el control motor es posible poder abordarlo desde la neurofisiología, desde lo molecular, desde la expresión genética, desde las respuestas motoras que uno puede ver desde muchas perspectivas, ¿ya? Pero ¿ya? Hay un conjunto de teorías que han apoyado esta teoría de control motor, es decir, estas teorías de control motor agrupan un conjunto de otras teorías más pequeñitas, ¿ya? Para explicar cómo se genera el movimiento humano, ¿ya? Entonces, si logramos explicar y entender cómo se genera el movimiento humano, es posible abordar y tratar a aquellas personas que tengan trastornos del movimiento humano de origen neurológico, ¿ok? Dentro de esta hay muchas teorías, teoría ecológica, teoría de sistemas, teoría de acción refleja, orientada a la actividad, teoría jerárquica, teoría de programación motora, ¿ya? Hay hartas, ¿ya? Dentro de esta voy a referir algunas que creo que aparte de estas y otras más, ya voy a referir algunas que desde mi perspectiva creo que son las más relevantes para el abordaje de terapia ocupacional, ¿ya? Primero, esta teoría refleja que ustedes ya deben haber conocido, que tiene que ver con el arco reflejo, ¿cierto? Que la postuló Sheringham a origen, en los inicios de 1905, 1906, ya comienza a desarrollar estos postulados ya mediante el estudio de fisiología que comienza a hacer, ¿ya? Entonces, hay un estímulo y hay una respuesta que se genera, y eso se produce por un arco reflejo, ¿cierto? Que llega a la médula espinal y se genera la respuesta, a través, por ejemplo, del tacto ligero, de pinchadita con una aguja, ¿ya? Porque hay receptores a nivel de piel y efectores que son músculos generalmente que generan una retirada, ¿ya? Entonces, esta teoría refleja logra explicar en parte el control motor, ¿ya? Ninguna teoría de estas pequeñas logra explicar completamente el control motor, sino que estas teorías logran explicar algunas pequeñas partes, ¿ya? Y es por esto que se habla de la teoría del control motor como un conjunto de teorías más pequeñas, ¿ya? Después está lo que ustedes ya conocen, que fue desarrollada por Hugley y Jackson, ya que es la teoría jerárquica, donde sabemos que hay una zona cortical, que es la zona superior, que tiene que ver con el desarrollo de actividades más complejas, ¿cierto? Y que marcan la diferencia entre lo que es humano y no humano, ¿cierto? Después hay una zona media, que es una especie de filtrum, que está dado por el tronco cerebral, mesencéfalo, bulbo raquídeo, médula oblonga, ¿ya? Y posteriormente un nivel inferior que tiene que ver con núcleos y estructuras espinales, ¿ya? Entonces, con esto entendemos que los movimientos más primitivos y más básicos están a nivel inferior
aquellos más complejos están a nivel medio, y aquellos ya súper prolijos, ¿cierto?, son a nivel cortical, ya como por ejemplo escribir, andar en bicicleta, requieren de estructuras corticales indemnes, ¿ya? ¿De acuerdo? Y que en el fondo permiten y marcan la diferencia entre la gran variabilidad de movimientos intencionados, ¿cierto? Y no intencionados que nosotros hacemos a diario. ¿Ya? Y esta teoría también es importante, la teoría de Green, ¿ya? Teoría orientada a la actividad, es decir, lo que yo conté hace algunos minutos, que uno se mueve porque tiene una intención de hacer algo, ¿ya? Entonces, el movimiento surge por un objetivo que es una acción, ¿ya? El movimiento no es solo por moverse, ¿cierto? Claro, por ejemplo, si yo voy a jugar básquetbol, ¿ya? Y lanzo la pelota al aro de básquetbol, ya lanzo la pelota porque yo le quiero apuntar, pues, ¿ya? No es porque yo quiera lanzar la pelota al vacío sin esperar nada, yo lanzo la pelota porque lo que yo espero es achuntarle al aro y que la pelota caiga dentro, ¿ya? Y que significa mecanismos complejos de circuitos neuronales, ¿ya? Y el control del movimiento se organiza alrededor de comportamientos funcionales dirigidos a objetivos, ¿ya? Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque esto nos hace mucho sentido a nosotros los terapeutas ocupacionales, que tenemos por premisa orientar o mejorar la funcionalidad de las personas, que tiene que ver con un propósito, con un objetivo. Nadie va a rehabilitación o a terapia simplemente porque sí nomás, va porque busca y persigue algo, porque quiere mejorar algo, ¿ya? Y nosotros hacemos terapia ocupacional, hacemos rehabilitación en general, tanto en salud mental como en física, porque tenemos un propósito, y ese propósito tiene que ver con poder contribuir a que las personas logren logren su objetivo, ¿cierto?, que tengan en el área de la rehabilitación, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esa teoría orientada a la actividad particularmente no hace mucho sentido a nosotros, ¿ya? Porque para generar el movimiento tenemos que tener la intención de hacer algo, y esto es perfectamente aplicable a algún programa de rehabilitación, ¿ya? Entonces, yo podría plantear un abordaje desde control motor en personas con trastorno neurológico perfectamente sin saber mucho de otras cosas, mucho de neurodesarrollo, mucho de CABAL, mucho de ROT. Yo podría ya con esto tener alguna herramienta de cómo poder hacer un plan de rehabilitación, pues, ¿ya? Entonces, yo tengo claro que es importante el propósito de la persona, es importante la motivación, ¿ya? Entonces, eso es lo que particularmente quiero yo que quede como aprendizaje dentro de esta cátedra, ¿ya? Ahora, cuando uno entiende bien los mecanismos de control motor, se hace mucho más fácil poder estos mecanismos explicarlo y entenderlo y asociarlo al aprendizaje motor, ya que tal como dijo su compañera, comúnmente se puede describir, ¿cierto?, como andar en bicicleta, jugar tenis, aprender a nadar, aprender a hacer alguna actividad nueva, ¿ya? Y que se define como un conjunto de procesos internos asociados a la práctica y a la experiencia, que producen cambios relativamente permanentes en la capacidad de producir actividades motoras a través de una habilidad específica, ¿ya? Y destaqué algunos, tomé esto de unos papers que leí, ya que yo lo encontré bueno porque extraje de aquellos papers aquellos tips más importantes para llevar a cabo el aprendizaje motor, ¿ya? Entonces, les pongo un ejemplo. Cuando ustedes tengan un paciente que ha tenido un traumatismo cráneoencefálico, ¿cierto? Lo que usted va a tener que hacer, entre otras cosas, es aprender a enseñarle a moverse, ¿ya? Cuando usted vea un usuario con secuelados de accidente vascular encefálico, lo que usted va a tener que hacer es enseñarle a moverse. Y ese enseñar a moverse es aprendizaje motor, ¿ya? Entonces, dentro de los factores que influyen en el aprendizaje motor se encuentran la edad, ¿ya? La raza, ya que estaba descrito así en el documento, la cultura, ¿ya? La predisposición genética, ¿cierto? El estado nutricional, ¿ya? Además, y la capacidad que tengan las personas para el aprendizaje, ¿ya? Es decir, la capacidad, por ejemplo, si no ha habido consumo de alcohol, si no hay mucho daño orgánico, ¿ya? Todo eso marca una importancia significativa, o si no hay antecedentes previos de otros accidentes vasculares encefálicos, ya también. La indemnidad de las funciones cognitivas también marca importancia en el
aprendizaje motor. Por ejemplo, algo como un aprendizaje motor otro ejemplo, una persona que va conduciendo una motocicleta, tiene un accidente, se amputa un brazo, ¿cierto? ¿Ya? Y significa aprender a comer con el otro brazo. Eso es un aprendizaje motor, ¿ya? Eso es aprendizaje motor. Entonces, una persona que tiene que aprender a tomar la cuchara, a abrochar un botón, a abrocharse un zapato, ¿ya? Eso es un aprendizaje motor, ¿ya? Manejar un auto es un aprendizaje motor. Ya, entonces, de esa manera quiero que puedan ver estos procesos, ¿ya? En 1967, Fitz y Posner es un estudioso de las funciones neurocognitivas, ya que en realidad ha perdido un poco, bueno, no ha perdido importancia, pero los estudios que él ha realizado se mantienen muy vigentes, muy actuales hoy en día, por quienes se dedican al estudio de funciones cognitivas, Posner, ¿ya? Entonces, así como, bueno, Vygotsky, pero Posner en realidad todavía suena bastante, ¿ya? Y Posner dividió el aprendizaje motor en 3 estadios, ¿ya? Un primer estadio que lo llamó verbal cognitivo, ¿ya? En el cual, por ejemplo, cuando un niño aprende a andar en bicicleta, ¿cierto? Va a pasar que el niño va a andar en bicicleta, ¿ya? Y va a requerir una cosa primero, va a requerir que la mamá o un adulto lo observe y lo guíe, ¿ya? Y va a pasar que el niño se va a caer muchas veces, ¿ya? Entonces, eso caracteriza mucho a la etapa verbal cognitiva de Posner, ¿ya? Entonces, cuando ustedes quieran enseñarle a un usuario a usar un bastón, a usar una silla de ruedas, lo primero que va a necesitar es que usted lo observe, lo supervise, lo guíe y le dé las instrucciones, ¿ya? Y dentro de ese aprendizaje probablemente hayan algunos errores. El usuario se equivoque de bastón, tome mal el bastón, impulse mal la silla de ruedas, ya que eso va a pasar y que es parte de lo que uno espera como etapa inicial de un aprendizaje motor. Después viene una etapa asociativa, ¿ya? Donde el usuario ya no va a requerir que un adulto lo supervise o lo guíe tanto, ¿ya? Y ya va a cometer menos errores. Y llevándolo un poco a este caso del niño que aprende a andar en bicicleta, que va a ser 4 o 5 años, ¿cierto? La mamá ya no va a tener que mirarlo tan de cerca, pero lo va a poder mirar desde la ventana como anda en el patio de la casa, ¿ya? Y el niño ya no se va a caer tanto, ¿ya? Y la etapa autónoma ya, es decir, cuando el niño ya anda en bicicleta, ¿cierto? En el hogar, ya, después ya puede salir a la calle a andar en bicicleta, puede andar en la vereda, puede subir y bajar un pequeño desnivel, ya, es decir, la persona ha aprendido la capacidad de generalizar el aprendizaje. Y esto es extremadamente importante porque si usted realiza rehabilitación en un CEFAM, en un CECOF, en un hospital, en una sala de rehabilitación, lo que usted tiene que esperar es que lo que el usuario aprenda ahí, ya si el usuario aprendió a usar la silla de rueda en el CEFAM, ¿cierto? Donde usted lo entrenó, ese usuario use de la misma manera la silla de rueda en el hogar, en la vía pública, en cualquier parte, ¿ya? Porque eso es el aprendizaje. Aprendizaje es la capacidad de lo que, el acto motor que yo nuevo que he desarrollado lo pueda generalizar, ¿cierto? Para otras situaciones, lo pueda modificar, adaptar, ¿ya? Que me permitan poder participar de otras situaciones u otras actividades, ¿ok? Entonces, Posner, ya en 1967, esto fue capaz de plasmarlo en estos estadios, ¿ya? Y que aún a la fecha tienen bastante asidero entre la comunidad científica en general, ya que se dedica al área, porque está muy bien descrito y hace mucho sentido además para quienes nos dedicamos a la rehabilitación. Ahora, tal como les dije, extraje de algunos papers, ya algunas frases más significativas para todos nosotros, ¿ya? El aprendizaje motor debe de considerar la posibilidad
durante la ejecución de la tarea o actividad de cometer un error, ¿ya? Porque el error es importante, ¿ya? Entonces, el error se trabaja, ¿ya? Es una posibilidad de aprendizaje, es una oportunidad para corregir, ¿ya? Y lo importante aquí es utilizar el error como una estrategia de aprendizaje, ¿ya? Usted puede hacer que el error, dos cosas, por ejemplo, usted puede decir, don Juanito, ¿en qué se equivocó? ¿Por qué resultó así? ¿Ya? Entonces don Juanito tiene que hacer el análisis para ver en qué se equivocó, ¿ya? Y si don Juanito le cuesta reconocerlo, usted le dice, don Juanito, ¿sabe qué? Yo creo que usted se equivocó en esto, ¿ya? Se equivocó tal vez en que la polera iba antes que la chompa a la hora de vestirse. Ya, perfecto. Y usted le plantea, ¿cómo lo podemos solucionar? Y don Juanito podría decir, ¿sabes qué? Voy a intentar colocarme la polera y después la chompa. Perfecto. Ya entonces, esa oportunidad de error, usted lo utiliza como una posibilidad de aprendizaje. Pero primero, tratando de que el usuario se dé cuenta él mismo del error, porque eso va a generar mucho más sentido. ¿Ya? Ahora, en otros papers también encontré ya aquellos factores que influyen en el aprendizaje motor. Primero, las instrucciones verbales, clave. Si usted le quiere enseñar a algún usuario a comer con cuchara nuevamente, a abrocharse, a vestirse, a cortar con una sierra, a pintar, a un nuevo puesto de trabajo, a usar un teléfono, ¿cierto? Tiene que darle instrucciones verbales claras, precisas y concisas, ¿ya? Corroborar que haya aprendido, ¿ya? Otro factor que influye tiene que ver con la participación activa y la motivación de las personas, especialmente la motivación intrínseca. Todo lo que yo quiero poner de mi parte para poder mejorarme, eso es motivación intrínseca, ¿ya? Como característica importante, la posibilidad de cometer errores, ¿ya? El control postural que yo les mostré, que tiene que ver con la indemnidad de estructuras neuronales corticales, subcorticales y medulares para permitir la ejecución y desarrollo y control de los movimientos, ¿ya? Las funciones cognitivas, particularmente la memoria, ya los diferentes tipos de memoria son importantes, ¿ya? Y la retroalimentación que usted le dé de la tarea, perfecto, lo hizo súper bien, excelente, mañana lo vamos a volver a intentar ya para generar el aprendizaje, ¿ya? ¿Usted podría hacerlo solo? Perfecto, inténtelo. ¿Usted podría hacer esto mismo en la casa? Perfecto, inténtelo hoy día y mañana me cuenta. Todo eso, bienvenido. ¿Ya? Y bueno, ya para finalizar, algunas consideraciones respecto de principios del control motor que tienen que ver con procesos que se encargan de recibir todas aquellas demandas necesarias para ejecutar la función motora, ¿ya? Para poder llevar a cabo la acción motriz se necesitan de las áreas cognitivas, como le acabo de contar, cierta indemnidad de funciones cognitivas, ¿cierto? La atención, el aprendizaje, la motivación y las emociones del paciente son importantes para la práctica clínica. Los procesos mencionados anteriormente se relacionan con los encargados de percibir las exigencias. Y aquí me da un segundo y voy a poner esto. Falta la última, ¿ya? Ahora, alcance de la teoría. Yo les presenté muchas teorías, ¿cierto? Ninguna teoría logra explicar por sí mismo todos los mecanismos de control, del control motor, pero en parte sí ayudan, ¿ya? Y que son complementarias, ¿ya? Una vez que, lo voy a leer textual, una vez que sabe lo referente a las teorías y a los principios del control motor, sabemos que para poder realizar el tratamiento más indicado, se deben tomar en cuenta los reflejos, el medio ambiente, los procesos cognitivos, el aprendizaje de las personas, las emociones y al sistema nervioso central como colaboradores para lograr el control motor, ¿ya? Entonces, si usted tiene un sobrinito, primo de, no sé, 5 o 6 meses, hasta un año, probablemente se va a dar cuenta y lo va a observar y vea cuánto se demora en aprender a caminar, cómo aprende a caminar,
cómo se cae, cómo se para, cómo se levanta, ¿ya? Y cómo finalmente día a día va mejorando y haciendo el movimiento cada vez más prolijo y preciso para finalmente poder lograr un desplazamiento. Y aquí voy a finalizar. Perfecto, eso es lo que he querido contarles respecto de control motor. No sé si se logró entender bien o quedan preguntas, dudas, consultas, solicitudes, reclamos, sugerencias, propuestas. Profe, A mí me quedó todo claro, profe. Perfecto, creo que aquí Catherine tiene una pregunta, a ver. el aprendizaje motor, la única forma como de trabajarlo es con la práctica, ¿verdad? Porque hay personas que tienen como una facilidad para aprender las cosas y a otras nos cuesta más. Sí, correcto, ya, tal como dije, la práctica y el entrenamiento es el mayor recurso para lograr un aprendizaje motor, ¿ya? No sé, por ejemplo, un niño en aprender a caminar bien se demora como 2 años, desde que nace hasta que camina bien 2 años. En aprender a correr se demora 2 años y un poco más, ¿ya? Entonces, el aprendizaje motor es lento, ¿ya? No es tan rápido como uno quisiera, ¿ya? Incluso para quienes, como ustedes o como yo, tenemos el cerebro indemne, ¿ya? Aprender a andar en bicicleta no es tan fácil, ¿ya? Por ejemplo, bueno, yo una vez intenté andar en skate, ¿ya? Entonces, lo intenté, anduve un poquito, pero no es fácil, ¿ya? Entonces, y eso es un aprendizaje motor, ¿ya? Entonces, si alguien no sabe andar en skate, lo invito a que pruebe, intente lo que anda en skate, y va a ver que no es tan fácil. Entonces, el aprendizaje motor es lento para quienes tenemos el cerebro indemne. Imagínense para quienes tienen alguna lesión del sistema nervioso central. ¿Ya? Es más lento, es más difícil, es diferente, ¿ya? Pero es un poco lo mismo también, ¿ya? ¿De acuerdo? Creo que Matías me quiere preguntar algo. Sí, a mí me surgió una duda, no sé si será posible, o si usted sabe si es posible, que una habilidad se haga más fácil a la otra persona. Por ejemplo, yo soy skater, no soy skater, pero supongamos que soy skater y tengo un hijo. Después ese hijo tendría más facilidad para andar en patineta, porque igual hay cosas que son quizás más físicas, por decirlo así, que sí se pasan, como el colesterol. He visto que familias que consumen mucha comida con grasas tienen el colesterol alto y después sus hijos nacen con colesterol alto igual. Sí, No sé es una si- buena pregunta lo que tú me formulas, ya. La verdad es que la literatura no es muy clara al respecto, ya. Hay muchas cosas desde la genética que aún no se conocen, ya. Probablemente si tú haces skate y tienes un hijo que probablemente podría tener más, podría ser más susceptible de ser bueno en el skate, ¿ya? Se habla hoy día de susceptibilidad, ¿ya? Pero si tú, por ejemplo, no le compras un skate en etapas tempranas, nunca va a ser un buen skater, ¿ya? Entonces, Ujú. no tan solo basta con la carga genética, ya que puede tenerla o no, sino que además se necesita que el ambiente influya sobre él para que se produzca la expresión, ¿cierto? Y el desarrollo de la destreza que tú tanto esperas poder desarrollar, ¿ya? Entonces, Ujú. puede tener un componente genético, sí, pero además necesita la ayuda del medio ambiente, que lo primero es que le compre el papá o la mamá o alguien le regale un skate para que comience a entrenar, si no, no va a ser un Ujú. buen skater, ¿ya? Lo mismo con los futbolistas, pues no sé, Bartichotto, por ejemplo, fue bueno para la pelota, ¿ya? Del equipo que a mí me gusta. Entonces ahora está jugando el hijo de Bartichotto acá en Chile y es como también bueno, ¿ya? Pero probablemente ha sido porque de chiquitito Bartichotto le inculcó el fútbol, lo llevó a la escuela, lo vio entrenar, le compró una pelota, qué sé yo. Entonces además tiene que ver con eso, con lo que el medio ambiente le ofrece para desarrollar eso que trae un poquitito como carga, ¿ya? Ujú.
Profe, y tal vez no sea tan atingente al tema, si Perfecto. una persona desarrolla una musculatura, por ejemplo, el tren superior, ¿su hijo Ujú. también va a salir como con esa predisposición a tener esa musculatura más fuerte? ¿O no? Sí, mira, ahí no necesariamente, ya, no necesariamente porque en temas morfológicos, como la musculatura, intervienen muchos factores como el estado nutricional, ya, la alimentación durante la gestación, la alimentación durante los primeros años de vida, ya esto está demostrado que los primeros años de vida, la ingesta o sea, los niños que son más gorditos durante los primeros años de vida tienen mucha más probabilidad de ser más gorditos cuando adultos, ¿ya? Entonces, eso no es esa relación no es tan fácil hacerla. No es lo mismo hablar de musculatura que hablar de alguna habilidad o destreza como motriz, ¿ya? Ujú. Gracias, profe. ¿De acuerdo? O sea, el hijo de Schwarzenegger no es un Schwarzenegger chiquitito, ya eso, ya, no, ya entonces, y eso son formas diferentes, ya, y tal como dije, hay muchas cosas de la genética que aún no se conocen, ya, y en otras simplemente se plantea ah, um, um, se plantea la mayor probabilidad de desarrollar alguna condición, pero en tema de musculatura no, eso requiere trabajo, ¿ya? Porque es una condición adquirida, pues ya aquel que hace muchas pesas y crece mucho los músculos al cabo de un mes y no hace pesa, vuelve a quedar más pequeño nuevamente, ¿ya? ¿Ok? Entonces, y eso es además porque el medio ambiente influye sobre eso, ¿ya? Entonces, para ir cerrando, quiero destacar algunas cosas que me gustaría que ustedes consideraran dentro de un plan de rehabilitación. La posibilidad de cometer un error, ¿ya? La posibilidad de que tengan los usuarios de poder equivocarse y utilizar ese error como una herramienta para el aprendizaje, ¿ya? El aprendizaje que adquieran en el CEFAP, en el CCR, en el hospital, lo puedan generalizar en otro lugar. Eso es realmente aprendizaje. No sirve que el usuario aprenda a comer con cuchara en el CEFAM si en la casa le van a dar la comida en la boca. No, eso no, idealmente no, ¿ya? La motivación, ¿ya? El refuerzo del logro, la importancia del medio ambiente, ¿ya? Son elementos importantes a considerar y que se reconocen como clave en la rehabilitación desde una mirada del control motor, ¿ok? El medio ambiente también es un recurso facilitador, ¿ya? Debiera de ser facilitador para el desarrollo de determinadas habilidades motrices o cognitivas en general, ¿ya? Y eso es lo que quería contarles. No sé si hay preguntas, voy a mirar el chat si se me queda algo en el tintero. Entonces, le voy a pedir que compartan o me den unos likes aquellos que han entendido lo que yo he presentado en la clase de hoy. Perfecto. Perfecto, perfecto, súper bien, ¿ya? Súper bien, la verdad es que me genera bastante gratitud que esto sea así, ¿ya? Tal como les dije, no le quiero complejizar la vida con control motor, simplemente quiero que entiendan cómo el control motor podemos utilizarlo como una herramienta para la rehabilitación, ¿ya? Ahora, dentro de lo que queda en este semestre y el próximo año, van a ir profundizando algunas cosas. Al control motor que hoy día ya hemos visto, van a poder ver algunas técnicas para el control motor, para tratar personas con esto, ¿ya? Y eso lo van a complementar con lo que yo le he mostrado hoy día, ¿ok? No sé si quedan más preguntas, dudas. Bien, creo que no. Le agradezco la asistencia a cada uno de ustedes. Repito mi solicitud nuevamente de tratar de colocar alguna carita de ustedes o alguna foto para poder reconocerla, ya que para mí eso es importante. Y nada, desearle una buena semana dentro de lo que queda. Y voy a subir dos artículos chiquititos, ya, dos artículos chiquititos en lo que queda de la semana para que lo puedan leer y complementar lo que yo les he contado, ¿ya?
Eso, un abrazo grande para cada uno de ustedes. ¿Ya? Gracias, profe. Y eso, que estén muy bien.